Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo taller de unión con Dios. Y como todos los viernes, tenemos este espacio de el taller de Sagradas Escrituras. Bienvenida, Cris, que ya estás ahí conectada para empezar y para... ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Cris, en este taller? Te escuchamos. Bueno, feliz noche para todos, feliz de estar cada viernes en este espacio de transformación, de crecimiento, y bueno, es parte de la conversión que tenemos cada día, ese compromiso con Dios, ese Dios que nos da todo, ese Dios que nos bendice cada día. Qué Entonces, lindo. bueno, yo quería dar este taller especial para hacer una síntesis de cómo se nos ha presentado Dios en ese Antiguo Testamento que hemos visto hasta ahora, desde el Génesis hasta el libro de los Macabeos. ¿Cómo ha sido Dios durante todo este trayecto, durante todo este caminar? Entonces, les traigo esa síntesis como para mostrar ese rostro misericordioso que Dios se presenta, que Dios se nos muestra. Y cómo tenemos que ser nosotros cada día para también reflejar ese amor, esa bondad que Él nos da. Qué lindo, Cris. Bueno, y justo coincide que ya hace un tiempo que venimos todos los viernes con vos viendo cada uno de los libros del Antiguo Testamento y vimos ya los 5 primeros libros de la Biblia, todo el Pentateuco, y ahora hemos terminado de ver todo el grupo de libros históricos. Así que yo estoy esperando ansioso este taller porque vas a hacer como una síntesis, ¿no? La historia de amor, ¿por qué no? De este Dios que habla en el Pentateuco y en los libros históricos. Así que bueno, me quedo aquí junto con todo disfrutando de este taller. Gracias por estar, Cris. Bueno, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de comunión. Ven, Espíritu Santo, cólmanos de tus dones, especialmente el don del discernimiento, la fortaleza, el temor a Dios, la piedad. Cólmanos cada día de tus dones para que podamos reflejar el rostro misericordioso de Dios en nuestras obras y podamos ver también ese rostro misericordioso en las personas. Y hoy especialmente en ese caminar que ha tenido el pueblo de Israel, que es el mismo caminar que nosotros tenemos cada día hoy. Ven, Espíritu Santo, cólmanos de tus dones y podamos ver ese rostro de Dios cada día. Amén. Bueno, vamos a proceder a compartir pantalla. ¿Cómo se presenta ese Dios creador, ese Dios que acompaña al pueblo cada día? Ese Yahvé, el amor de Dios desde el Génesis hasta el libro de los Macabeos. Estos son algunos nombres que hemos visto en este trayecto, en este caminar de los libros del Pentateuco y los libros históricos: Yahvé, Elohim, El Shaddai, Abba, Señor, Adonai. Son parte de esos nombres que le han dado el pueblo de Israel y los elegidos por Dios a este Señor, a este Dios que les da cada día, que les da cada día la forma de misericordia. Aquí, ahora sí.
Señor, Yahvé, es parte también. Abba, Padre, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Es parte de esa expresión que le tenemos cada día de amor. Es parte del lazo filial que tenemos como hijos hacia Él. Entonces vemos cómo se nos presenta ese Yahvé en el Génesis. En el Génesis se nos presenta a ese Dios creador, cuando Dios crea el cielo, la tierra, cuando todo era oscuridad. Si ubicamos esa cita, Génesis 1:1, dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Un Dios creador. Dijo Dios, haya luz. Se creó luz. En el 26 encontramos la creación del hombre. 1:26. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden a los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen suya. Fíjate que es un Dios creador de la luz, es un Dios creador del ser humano. Es un Dios que colma la tierra de todo, de luz y de vida. Y no solamente de vida, sino también creada a su imagen y semejanza. En el Éxodo colocamos a un Dios, mostramos un Dios liberador, ese Dios que libera al pueblo de Israel de la esclavitud, un pueblo abatido, dominado, azotado por Egipto, y encontramos ese Dios que escucha las plegarias de su pueblo, un Dios que ora cada día y lo libera de toda iniquidad, de toda prisión, un Dios liberador. En Levítico encontramos un Dios santo y que quiere también un pueblo santo, porque como dijimos en el Génesis, creó Dios a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios es santo, pues por supuesto que quiere un pueblo santo. ¿Pero cómo? Bueno, a través de la ley. En Levítico encontramos esa cita. Son citas cortas como para mostrar ese amor de Dios a su pueblo, siempre, siempre. Allí encontramos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo. Un Dios santo que quiere un pueblo santo. En el Éxodo encontramos la ley, encontramos el decálogo. Y por supuesto, en Levítico se cumple. Entonces, ese pueblo que debe ser santo debe caminar en esa ley. En Números nos encontramos un Dios de orden. Un Dios de orden. La paz está en el orden. Las personas que viven en orden están en paz, ¿verdad? Entonces, en Números es un Dios que cuenta, que censa, que divide en tribus y no es nada, que está presente cada día. Un Dios que está
pendiente de cada una de las personas que ha salvado. Por eso los cuenta y los divide en tribus. O sea, es un Dios que está allí de orden. En Números 1-2 encontramos, fíjate que son citas cortas, encontramos hacer el censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias, contando los hombres de todos los varones, contando los hombres de todos los varones uno por uno. ¿Sí? Él cuenta, él conoce a su pueblo, es un pastor que conoce a sus ovejas. Entonces, está allí, las organiza, es un Dios de orden. A veces llevamos una vida desordenada en el día a día, en el trabajo, en el hogar, y tenemos la tendencia de echarle la culpa al otro del desorden, de lo que no hizo, de lo que no está, de lo que no trajo. Pero resulta que el orden, la paz comienza con el orden. Si llevamos una vida de trabajo y de hogar desordenada, por supuesto que es un hogar que no está en paz y que no tiene esa característica que Dios muestra en este libro. En Deuteronomio se muestra un solo Dios, un solo pueblo, una sola tierra y una sola ley. Es un solo Dios, no hay más. Nosotros tenemos esa tendencia de desviar nuestra atención a las cosas del diario acontecer. El horóscopo, las cartas, el tarot, la carta astral, constelaciones, la tecnología. Se nos desvía la atención hacia esas tendencias que ya tienen tiempo, que no son modernas, sino que ya tienen tiempo. Y seguimos cayendo en el juego de esas tendencias, ¿no? Pero cuando estamos enfocados que hay un solo Dios, nada es casualidad. Dios tiene preparado para ti un plan, tiene para ti una misión, pero la vas a conocer cuando te entregas a ese Dios, cuando entregas tu voluntad a ese Dios. Entonces te dice el 6:4. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fíjate que es un solo Dios y que lo vas a amar solamente a Él. Te vas a entregar fielmente y confiadamente a Él. Un solo pueblo. Tenemos esas citas que, fíjate que son cortas, pero muy concretas. Un solo pueblo. Pero a vosotros os tomó Yahvé y os sacó del horno del hierro de Egipto, para que fuesen el pueblo de su heredad como lo eres, como lo somos. Un solo pueblo. En este Antiguo Testamento, hasta los libros que hemos visto hasta ahora, por supuesto que se habla del pueblo de Israel y todo lo que pasó. Pero resulta que la misericordia de Dios es infinita, abarca a toda la humanidad, no se limita a un solo pueblo, es a toda la humanidad. La tierra que habla allí en Deuteronomio es la tierra ni un lugar, es todo el conjunto. Una sola ley, por supuesto que ya todos la conocemos, el decálogo, que una vez que nos sumergimos en esa ley, cada día, cuando nos sumergimos en esa ley, no es pesada, no es difícil. Dejamos a un lado de ser mitómanos,
dejamos a un lado de ser malhechores, dejamos a un lado eh, para para tomar ese camino de Dios que nos interesa cada día. En el libro de Josué muestra que Dios cumple sus promesas. Le entrega a Josué la tierra prometida para que él se encargue de llevar al pueblo a esta tierra y cumplir con la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Moisés, a todas esas personas que fueron instrumentos de Dios. Se dice Josué 1, 3, 5. Voy a entregar todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el río Grande, o sea, el Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande del poniente. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Fíjate qué expresión tan interesante cuando el mismo Dios le dice, no te dejaré ni te abandonaré. Esas palabras Dios te las dice cada día. Yo estoy contigo, no te abandonaré. Así, esas palabras que se las dijo Josué están más vigentes que nunca, porque Dios cumple sus promesas. Y si Él dice, siempre voy a estar contigo siempre, así es. En Jueces encontramos un Dios misericordioso. ¿Por qué misericordioso? Yo creo que la misericordia de Dios se demuestra mucho en este libro, porque en los pasados manda a una persona, mandó a Moisés, mandó a Josué, a Abraham, pero en Jueces manda a 12 jueces para salvar al pueblo. O sea, manda uno, luego otro, manda 12 para poder salvar a su pueblo en momentos diferentes, en lugares diferentes. Sin embargo, el pueblo, por una o por otra causa, por supuesto que cae nuevamente en los mismos pecados que todos conocemos. La idolatría, la desobediencia, la falta de cumplimiento de las leyes, que eran las mismas que conocemos hasta ahora, porque no han cambiado. Entonces, fíjate que se muestra un Dios misericordioso. Creo que no hay otra expresión más concreta que esa. Aun cuando Dios muestra su misericordia en cada momento, en cada libro, aquí la muestra de una manera exorbitante, ¿no? Infinita, ilimitada. Un Dios misericordioso con su pueblo, que le manda a los jueces para que lo atraigan una y otra vez a él, aun cuando estos se desvían. En Ruth se ve un Dios que bendice sin distinción, tomando en cuenta que Ruth era una mujer moabita, no pertenecía a ese pueblo de Israel elegido y colmado de bendiciones. Ruth, Dios no la escoge a ella lo escoge a él, porque cuando ella decide seguir a su suegra y abandonar sus costumbres para tomar a ese Yahvé como su Dios, ella decide caminar con Dios. Ella se decidió por vivir la vida en Dios, en ese Dios único, aun cuando ella venía de cultura politeísta. Entonces, ella escoge el camino de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? La bendice. La bendice, porque Dios bendice sin distinción. Ah, no, como tú no eres del pueblo de Israel, entonces tú no estás formada de bendiciones. No, Dios bendice sin distinción, porque su misericordia es infinita. Entonces, Ruth es un ejemplo de que cuando decidimos caminar en Yahvé, nos colma de bendiciones. Ella decidió.
Cuando ella dice, Ruth respondió, no insistas que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella escogió la vida en Dios, en ese Dios único, en ese Dios de Abraham, de Moisés. Ella lo escogió. Pero nosotros tenemos la oportunidad de seguir escogiendo, pero nos apartamos de Dios. Escogemos otras tendencias, otras vanidades, otros cultos que queremos unas respuestas inmediatas, queremos una bendición a mi conveniencia, no a la conveniencia de Dios ni a la voluntad de Dios, sino a mi conveniencia. Entonces me inserto en sectas y en cultos que creo que voy a obtener gracias y respuestas inmediatas cuando yo lo decida. Y resulta que usted escogió eso, usted decidió ese camino. Dios no la envió para allá. Entonces fíjate que Ruth es ese ejemplo de que ella escoge la vida en Dios. En primera de Samuel encontramos a un Dios que bendice a los humildes y te escoge. Un Dios que bendice a los humildes y te escoge. Cuando Él llama a Samuel, Samuel, Él te escogió. Es totalmente diferente. Samuel, Samuel. ¿Y qué dice Samuel? Ya voy. Ahorita no puedo. Como responden ahorita, ahora los hijos o algún familiar. Mira, te está llamando. Y no, ya va, más tarde, ya voy. Entonces lo dejan para después. No, cuando Dios llama a Samuel, dice Samuel, Samuel, ¿y qué dice él? Habla que tu siervo escucha. Una respuesta inmediata. Tal como lo hizo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ellos se dieron a la voluntad de Dios que los estaba llamando. Pero a veces nos llaman nuestros padres y nos llaman nuestro jefe y ya voy, ahorita no, más tarde, estoy ocupada. Entonces nos hacemos como que los importantes, ¿no? Y resulta que el llamado te llega en un momento determinado, pero volvemos a que eres tú quien decide escuchar esa voz que te va a llevar a la santificación, a la salvación, a la vida eterna. Pero tienes que estar convencido de eso. En segunda de Samuel se presenta un Dios omnipresente porque Él está en todos lados. Él camina con Samuel, Él camina con sus elegidos, está allí. Entonces, así como esa cita que está allí, libro segundo, 5, 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, donde el rey a Hebrón, el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. En presencia de Yahvé, o sea, es un Dios que está omnipresente. Es un Dios que ellos están por él. Dios está aquí. Dios está aquí, como la canción. Dios está aquí en este lugar. Y Cristo te lo reafirma cuando te dice, cuando dos o más personas hablan en mi nombre, yo estoy allí. Fíjate que aquí están, bueno, los ancianos, el rey David, o sea, están allí. Entonces es un Dios omnipresente, un Dios que permanece con ellos. David iba medrando y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. ¿Sí? Él estaba con él, o sea, es algo, es un hecho. David estaba con Dios, es un hecho. Por eso en este libro mostramos a un Dios omnipresente. En Primera de Reyes encontramos un Dios que escucha y concede tu petición. Esta, aunque yo la coloco allí en Reyes, está presente en todos los libros que hemos visto. Un Dios que escucha. Siempre escucha tu petición y te la concede. Se ratifica en Mateo 7:7 cuando te dice, pide y se te dará, toca la puerta y se te abrirá, busca y hallarás. Entonces vemos que es un Dios que escucha, que no solamente te escucha, te concede su petición.
3:9, ¿verdad? Vamos a encontrarlo por aquí. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tan grande? Y más adelante te dice, obraré según tu palabra. Te concedo una mente sabia e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como lo hizo David tu padre. Fíjate que siempre estamos pidiendo un carro nuevo, una casa nueva, un trabajo donde gane mucho dinero, pero fíjate que él, dentro de su humildad, pide que le dé sabiduría. Dios escucha tu oración y te concede tu petición. Le concede a Salomón ese don de la sabiduría. Y no solamente eso, lo colma de bendiciones, de riquezas, y ha sido conocido hasta ahora por esas dos condiciones. Dios le concedió no solamente lo que pedía, sino más, más. Por eso te dice el Nuevo Testamento, busca las cosas de Dios, que lo demás te va a venir por añadidura. Él buscó la sabiduría y Dios le concedió la riqueza por añadidura. En Segunda de Reyes, se nos presenta un Dios que colma de su espíritu a sus hijos. Por supuesto, para caminar en Dios, Dios te colma de ese espíritu a sus hijos, para que podamos vislumbrar esa acción de Dios en nosotros. Los dones del Espíritu Santo, ese don del discernimiento, la fortaleza, la templanza, la piedad, el temor a Dios, la ciencia, la inteligencia. Colmado del Espíritu de Dios, podemos vislumbrar ese camino que Dios nos concede, que Dios quiere para nosotros. Pero volvemos a lo que siempre pedimos, una casa, un auto, pedimos un trabajo donde gane muchísimo dinero. Y resulta que cuando podemos pedir, Dios, cólmanos de tu espíritu, cólmame de tu espíritu, de los dones de tu espíritu. Camina conmigo, tómame de la mano. Es una petición para que Dios forme parte de tu vida. En Primera de Crónicas se nos presenta un Dios fiel, un Dios leal, siempre, aunque yo lo muestro allí, por supuesto, que ese Dios fiel, ese Dios leal siempre está, pero es uno el que se aleja de él. No es él está allí, él está a la espera. Él está a la espera a que esas ovejas vuelvan a él. Entonces se muestra un Dios fiel, un Dios leal, pero presente en todo momento. Ahí vamos a buscar esa cita, 28. Esa cita, Primera de Crónicas 28. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos nuestro Dios, guardad y meditar todos los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, para que podáis poseer esta tierra espléndida y la dejéis después como heredad a vuestros hijos y para siempre. Un Dios fiel, te lo promete y te lo da, porque es leal, no te abandona, siempre está contigo. Dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte, ten buen ánimo y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, mi Dios, está contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de Yahvé. Fíjate que muestra un padre a su hijo como una heredad, ¿no?
sigue su mandato. Ánimo, no temas, no te desamparará. O sea, siempre Él muestra un Dios que siempre está allí, es decir, un Dios fiel, un Dios leal. En Segunda de Crónicas encontramos un Dios que restaura física y espiritualmente. Vamos a ver qué nos muestra esta cita 14:1. Asa hizo lo que Yahvé su Dios consideraba bueno y recto. Suprimió los altares, el culto extranjero y los altos, rompió las estelas y abatió los ídolos. Y mandó a Judá que buscase a Yahvé, Dios de sus antepasados, y cumpliese la ley de sus mandamientos. Fíjate que manda al pueblo a que busque a Dios. Así que el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá porque el país estaba en paz. Por aquellos años nadie le declaró la guerra, pues Yahvé le había concedido tranquilidad. Lo que hablamos de la paz, un Dios de orden, un Dios que concede paz y tranquilidad, un Dios que restaura en esa tranquilidad, te concede la victoria máxima de la paz en Él. Por eso que te restaura. Entonces una paz, una tranquilidad física y espiritualmente. En Esdras se muestra un Dios que une. ¿Por qué un Dios que une? Porque ese libro comienza cuando el rey Ciro muestra un decreto para unir a los judíos en el exilio y los manda a que vuelvan a su tierra y restaurar el templo. Fíjate que aunque él era el rey de Persia, él hace un edicto donde manda a unir nuevamente a ese pueblo de Israel disperso y lo manda que vaya a su tierra a hacer culto a ese Dios todopoderoso que ellos profesan. Y él, bueno, es la persona indicada en ese momento para cumplir esa labor. Nehemías seguidamente te muestra un Dios que te hace volver a Él. Es un Dios que te restaura y te recuerda que Dios está aquí. Entonces, te hace volver a Él. Esa cita 1. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés, tu siervo. Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, aunque vuestros desterrados estuviesen en los confines de los cielos. Yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Muestra un Dios que te hace regresar a Él. Un Dios que si te hace regresar a Él es porque no te olvidó, es porque siempre te estuvo presente, porque te acuerdas que te cuenta, te conoce, te busca. Entonces Él te hace volver a Él. En Tobías se nos muestra un Dios que sana y libera del mal a través del arcángel San Rafael. Es un Dios que sana, es un Dios que te libera, que te aparta del mal, que manda a sus ángeles para que te protejan. Entonces, es un Dios que como que está en todo, es un Dios que participa en todo, no te abandona, como le decía el rey David a su hijo. Te dice esa cita 3:16-17, ¿no? En aquel instante fue escuchada en la gloria de Dios la plegaria de ambos, y fue enviado Rafael a curar a los dos, a Tobí, para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera ver con sus mismos ojos, ver la luz de Dios. Y a Sara, la de Raguel,
para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobí, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado. Fíjate que manda a sus arcángeles para que los libere, los saque. Es un Dios que está presente en todo momento. En Judith vemos un Dios de conversión, un Dios que está en presencia y que opera y que cambia los corazones de esas personas que, aunque obraron mal en algún momento determinado, ya allí se muestra un Dios que convierte los corazones, que te hace ver, que logra ver esa persona el rostro glorioso de ese Dios misericordioso. En Esther se muestra un Dios salvador, un Dios que escucha las plegarias, un Dios que a través del ayuno, la oración y la confianza plena en Él, los salva del exterminio. A través de sus instrumentos, en este caso, Esther, que interviene por su pueblo para que se pueda defender de esa batalla, para que se pueda defender. Y por supuesto, fue liberado, fue victorioso por la mano de Dios. En primera de Macabeo vemos un Dios todopoderoso, Dios que los libra de las batallas una de otra, los libra de la mano castigadora a través de esta familia de los Macabeos y les concede victoria tras victoria. Y segunda de Macabeos se muestra un Dios que purifica y santifica a través, mostramos aquí un Dios que purifica, santifica a todos sus adeptos, a todas esas personas que lo siguen. Vamos a mostrar ahí esa cita, 5:20. Por esto también, el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias acaecidas a la nación, ha tomado luego parte en su beneficio. Y el que había sido abandonado en tiempo de la cólera del Todopoderoso, ha sido restaurado de nuevo, en toda su gloria, en tiempo de la reconciliación del Gran Soberano. Fíjate que es un Dios que, aunque pasaste por muchas cosas difíciles, pasaste por situaciones difíciles de tristeza, dolor, llanto, luto, es un Dios que pasa por eso, pero luego te concede la restauración, te concede la reconciliación. Entonces es un Dios que purifica y santifica, te libera. Pasaste por tristeza, dolor, sufrimiento, duelo, desengaño, desamor, pero resulta que pasaste por esa circunstancia para crecer, para liberarte de esos sentimientos que no los necesitas, que no te pertenecen, y purificarte para caminar hacia Él. ¿Cómo lo vemos hasta aquí? Hasta ahora, ¿todo bien? Entonces, fíjate, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, muy bien, Cris, se entiende todo. Ok, muy bueno, qué bueno. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces estamos llamados a mostrar esas cualidades que acabamos de ver por amor a Dios y a nuestros semejantes. ¿Cuáles fueron las cualidades que vimos? Un Dios que cumple sus promesas, un Dios misericordioso, ¿verdad? Un Dios que libera, un Dios que te hace volver a Él, un Dios que bendice, un Dios que escucha, un Dios que colma del Espíritu Santo, un Dios fiel, un Dios que restaura. Fíjate que en ninguna lámina aparece allí un Dios que juzga, en ningún lado aparece un Dios que te reprende, un Dios que te castiga. No aparece un Dios que habla mal de ti porque obraste mal. No, en ninguna parte de
de esa síntesis se muestra esa persona, se muestra, es lo contrario, se muestra un Dios que está contigo, que camina contigo, que cada día te sostiene de la mano, que cumple sus promesas, que es fiel, que te colma de sus dones. Entonces, estamos llamados a mostrar esas cualidades que Dios está mostrando en ese Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de los Macabeos, nos está invitando a que seamos imagen y semejanza suya, tal como Él nos creó. ¿Pero por qué? A cuenta de que por amor a Dios y a nuestro semejante. Entonces, ¿qué les ha parecido hasta ahora? Súper, me pareció súper, muchas gracias. Ok, entonces esa es una forma de mostrar ese Dios que hemos visto hasta ahora, ese Dios que hemos visto en cada libro, y recordarnos cuáles son esas características que Dios muestra y cuáles son esas características que yo debería mostrar también. Porque fíjate que ha mostrado, en cada libro se muestra su rostro, pero nosotros reflejamos ese rostro cada día con nuestras acciones, o seguimos metiendo cizaña a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, seguimos juzgándolos, o seguimos mostrando una cara de la cual Dios no está allí. Y nosotros tampoco, pero tenemos que reflejar, recordar esas cualidades que Él tiene, esa imagen, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, bueno, feliz de estar esta noche con ustedes, feliz de estar cada viernes con ustedes. Me contenta que se conecten cada día en los talleres de unión con Dios, porque bueno, yo los disfruto mucho, a veces los veo en diferido porque los coloco mientras hago otras cosas, pero no me los pierdo porque crecemos, crecemos. Es la voz que nos hace convertir cada día. Estos talleres prácticamente es esa voz que nos hace convertir cada día. El proceso de conversión es cada día, no es hoy, no es ayer, es cada día, es un caminar. Y ese caminar entregado siempre a la voluntad de Dios, no a la nuestra, porque nosotros tenemos intereses personales. Entregado siempre a la voluntad de Dios, ese Dios fiel, ese Dios que restaura, ese Dios que nos purifica y nos santifica. No importa las cosas que pasamos cada día. Gracias, Cris. Me dan ganas de empezar el próximo viernes los libros poéticos y sapienciales. ¿Es así? Arrancamos el próximo viernes. Qué lindo, Cris. Sí. Qué lindo. Sí. Seguimos con el ciclo de libros y bueno, que yo quería mostrar hasta ahora esta cara, esa cara de Dios misericordioso, y pienso que cuando tengan oportunidad revisen las citas porque están bien concretas, y bueno, estamos para servirnos y bueno, estamos en esta comunidad precisamente para crecer cada día. Bueno, vamos a dar gracias al Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por formarnos esta noche de tus dones, de mostrarnos ese rostro misericordioso de Dios que nos sostiene cada día. Permite